Hola mis niños, ¿cómo están nuevamente? Espero que todos estén bien. Le damos gracias a Dios por un domingo más que podemos llevar la palabra de Él. Y hoy vamos a darle continuidad al video que estábamos viendo el domingo pasado, no sin antes hacer las preguntas que había en el video. Y como Pablito está hoy de espectador aquí, él me va a contestar las preguntas. ¿Sí? Yo sé que tú puedes contestar las preguntas, ¿tú viste el video? Es verdad. Así que hoy te toca ayudar a los niños a contestar las preguntas. Vamos a ayudar a los niños. Dale. Primera pregunta. ¿De quién hemos estado hablando en la semana pasada y esta semana? ¡Qué fácil! Esteban. Muy bien, de Esteban. Te ganaste un punto. Segunda pregunta. ¿Qué es un diácono? Un diácono es una persona que ayuda a los necesitados y a las viudas. Muy bien, Pablito. Sí. Ese es un diácono y Esteban era un diácono. Su trabajo era ayudar a los más necesitados y a las viudas. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Por qué arrestaron a Esteban? Porque estaba llevando la palabra de Dios. Muy bien. Esteban predicaba la palabra de Dios y a los sacerdotes de aquel tiempo no les gustaba como Esteban llevaba la palabra. Muy bien, Pablito, ya tienes 3 puntos. Y a ver si te acuerdas para dónde fue que llevaron arrestado a Esteban. Para el Sanedrín. Para el Sanedrín. ¿Y tú sabes qué es un Sanedrín? Era un grupo de sacerdotes que pensaban que tenía toda la verdad y pensaban que eran los cheches. Muy bien. El Sanedrín era un grupo de sacerdotes que pensaban que tenían todo el poder y que tenían la verdad. Muy bien, para allá fue que llevaron a Esteban y que Esteban entonces en su discurso empieza a hablar sobre la historia. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántos puntos llevas ahí? 4 puntos. No son 10. No, Pablito. Tú sabes contar. Son 4 preguntas, son 4 puntos. Qué listo eres. Vamos a ver, te vamos a hacer 2 preguntas más. ¿Sí? ¿No quieres seguir ganando puntos? Vamos a ver si te ganas 6. ¿Ok? La próxima pregunta. ¿Cuál era el propósito de Dios con Abraham? Hacer un pueblo escogido por Dios. Muy bien, ese era el propósito de Dios con Abraham. Y por último, ¿cuál era el propósito de Dios con José? Salvar a su familia. Muy bien, salvar a su familia, que era el pueblo escogido por Dios. Oye, Pablito, que ganaste los 6 puntos. Quiero comer en Burger King, ¿verdad? Pablito, voy a tener que darte de regalo un premio en la comida de Burger King, sí, por contestar las 6 preguntas. ¿Okay? Yo espero que ustedes hayan podido contestar la pregunta también y díganle a mamá y a papá que le den un regalito por contestar la pregunta. Okay. Hoy vamos a continuar con la historia de Esteban y el discurso que él estaba dando ante el Sanedrín. Okay. Vamos a seguir con la historia y vamos a empezar hablando de Moisés. Continuación de la historia de Esteban. El libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15 y el capítulo 7, versículos del 1 al 60. Cuando Moisés nació, el rey de Egipto pensó, el pueblo de Israel es más grande que el nuestro y más fuerte. Debemos hacer algo para controlarlos, porque si no, vendrán en nuestra contra. Así que ideó eliminar a todos los niños varones que nacieran. Pero los padres de Moisés lo escondieron por 3 meses. Luego de ese tiempo, decidieron colocarlo en una cesta o en una canasta y ponerlo en el río para que no muriera.
¿Y recuerda quién lo encontró? Muy bien, la hija del faraón. La hija del faraón lo crió como si fuera su hijo, pero Dios tenía un propósito con Moisés. Por eso le salvó la vida. Dios había destinado que Moisés fuera la persona que liberara a su pueblo Israel de las manos de los egipcios. Conocemos la historia, ¿verdad? Moisés huye de Egipto por un incidente que tuvo con uno de los guardias que maltrataba a uno de los judíos. Estando en Madián, Dios le habla y lo prepara para que libere a su pueblo. Moisés intentó liberar a su pueblo hablando con el faraón, pero Faraón no quiso hacerle caso, así que Dios envió una serie de plagas para que dejaran ir a su pueblo. Vamos a ver si se acuerdan cuáles eran las plagas. Repitan conmigo. El agua se convirtió en sangre. La plaga de las moscas. Plagas de langostas. Plagas de ranas. Plagas de enfermedades tanto a los animales como a los hombres. Granizo. Y la última, que era la muerte del primogénito. Recuerden que primogénito significa el primer hijo de cada familia. Muy bien, ¿se acordaron? Luego de la última plaga, Faraón decide liberar al pueblo de Israel. En el desierto, Dios protegió a su pueblo. Les ponía una columna de nubes por el día para que el sol no les castigara. Por la noche, una columna de fuego para que tuvieran luz y se calentaran. Los salvó de los soldados egipcios dividiendo el mar en dos, y les dio comida cuando tenían hambre. Dios los pasó por el desierto 40 años antes de alcanzar la tierra que Dios le prometió. ¿Saben qué? El propósito de Dios para Moisés era que liberara a su pueblo, pero Dios también tenía un propósito especial para su pueblo, que creyeran en Él. Aun cuando Dios liberaba y ayudaba continuamente a su pueblo, el pueblo de vez en cuando se olvidaba de Él y a veces hasta adoraban a otros dioses. Es por eso que el pueblo escogido por Dios pasó por tantas pruebas, pero Dios nunca los abandonó porque los amaba. Los había escogido con un propósito. De este pueblo nacería su hijo. Dentro de esos propósitos, Dios levantó a otro hombre que era fuerte y valiente desde niño, y ese fue David. El pueblo de Dios quería ser igual a los demás pueblos y tener un rey. Dios se sintió muy triste porque se dio cuenta que ya el pueblo no lo quería como su líder, así que cumplió el deseo de su pueblo. Les dio un rey llamado Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, pero Saúl hacía las cosas como mejor le parecía y no como a Dios le gustaba. Así que Dios decide escoger a otra persona para hacer cumplir sus planes, escogiendo a un jovencito llamado David. David era pastor de ovejas y músico. Era humilde y amaba mucho al Señor. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Eso significaba que Dios lo quería mucho. La primera hazaña de David, ustedes la conocen, eliminó al gigante Goliat. David no fue rey rápido, pasaron muchos años antes de que subiera al trono. En esos años David se hizo un guerrero y la gente lo quería mucho, tanto que el rey Saúl se puso muy celoso y lo perseguía para eliminarlo. No fue hasta que el rey Saúl murió que David se hizo rey. Aunque cometió muchos errores, Dios lo perdonaba y le amaba.
David fue escogido como rey con un propósito especial, y este era que del linaje o de la familia de David iba a nacer el Hijo de Dios, cumpliéndose la profecía que se le diera a David en 2 de Samuel 7, donde Dios habla con David y le deja saber que su hijo Jesús vendrá de su linaje. Con estas historias, Esteban le recordaba a los sacerdotes que todo lo ocurrido en el pasado tiene un propósito, y es hacer un camino para la llegada de Jesús. Jesús fue el Salvador del mundo y fue lo más importante en la historia, más importante que el pueblo, más importante que las leyes, más importante incluso que el templo. Al Sanedrín no le gustó para nada la forma en que Esteban contaba la historia, porque pensaban que lo más importante era el pueblo judío y su religión. Se molestaron tanto que lo sacaron del lugar donde estaban reunidos al patio y le tiraron piedras. Niños, Esteban marcó un tiempo muy importante en la historia. Gracias a él y a los demás discípulos, el evangelio pudo ser esparcido por todo el mundo. Y gracias a ellos, nosotros, que no somos judíos, pudimos conocer a Dios y ser también llamados hijos de Él. ¿Sabes? Dios tiene unos propósitos hermosos con cada uno de nosotros. Su propósito no era solamente con su pueblo escogido, su propósito era con todo el mundo. Por eso fue que Él permitió que su evangelio se pudiera esparcir. Y por eso nosotros somos hijos adoptivos de Él. Espero que le haya gustado la historia y hayan podido conocer un poquito más sobre la organización de la iglesia y aquellas personas clave en esa organización. Que Dios les bendiga.